Tony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Oye, Tony, pues gracias por haber asistido con nosotros. De verdad que tenemos a nuestra gente, a nuestro público, nuestra raza que siempre tiene preguntas para hacernos y que nos han dicho, ¿por qué no van a traer a Tony? Bueno, pues ese es el momento de que ustedes empiecen a notar de todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y hoy vamos a tocar un tema que nos compete a muchos. El tema lo hemos titulado Agresiones por asalto en complejos de apartamentos. Y esto cuenta así. Ustedes cuando están en su apartamento, muy cómodos, lo rentan, hacen su contrato, bueno, ya vamos a vivir bien tranquilos. ¿Y qué pasa de repente cuando en una noche, o a lo mejor no es en una noche, puede ser durante el día, son víctimas de algún acto ilícito? Y vamos a irlas desmenuzando, ya sea por violación, asalto, agresión. ¿Qué podemos hacer? Primero, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a rentar un departamento, Tony? Bueno, primero que nada, estas leyes que protegen a los individuos no solo son para personas que alquilan los departamentos. Cualquier persona, aunque estés visitando a una persona, por ejemplo, esa persona está cubierta, porque el complejo de departamentos tiene que proveer una vivienda que sea libre de peligro. Entonces, cuando uno hace el contrato, obviamente hay muchos complejos que tratan de poner cláusulas en ese contrato que dice que ellos no son responsables por la seguridad de los inquilinos. Eso es importante, porque fíjate que cuando yo renté, y me pongo de ejemplo, eso sí te lo hacía notar. Nosotros no nos hacemos responsables por lo que suceda en este rollo. Correcto. ¿Qué pasa? ¿Y es legal o no? ¿Qué está Esas sucediendo? cláusulas son ilegales. Estos complejos lo saben. ¿Y por qué lo hacen? Porque las leyes del estado de Georgia, por lo menos, dictaminan la responsabilidad que tienen estos complejos, y ellos no pueden deshacerse de esa responsabilidad simple y llanamente por poner una cláusula en el contrato. Esas cláusulas son inválidas. Pero entonces, ¿por qué las ponen? Las ponen porque es, como dices tú, no ignorancia, es la falta de información. Exacto. Las personas piensan, bueno, yo firmé en el contrato que no se hacían responsables, entonces no voy a enjuiciarlos, no voy a meter una demanda contra mi complejo de departamentos, porque ya básicamente firmé y dije que no era su responsabilidad. Claro. Y de esa manera muchas personas ni hacen esos reclamos por falta de información. Exacto. No porque no tengan el derecho, sino porque piensan que no tienen ese derecho. Ahora, fíjense que chavos y gente que nos está escuchando, que por cierto, les vuelvo a recordar el teléfono porque vamos a abrirlo en un par de minutos, porque hay una noticia también que les queremos informar y que va a estar muy bien para todos aquellos que a lo mejor han sido víctima de algún acto ilícito dentro de un complejo habitacional. 404-474-7944 es nuestra línea de contacto para que se empiecen a poner, para que empiecen a anotar sus preguntas. Entonces, ok, estamos en el rollo de que yo ya rento, mi cláusula me dicen que ellos no se hacen responsables por lo que llegue a pasar allá. Pero supongamos que en un día, como cualquiera, estoy en mi casa, estamos hablando de si eres hombre, mujer, o tus hijos los dejas por X razón, a lo mejor en un lapso de tiempo solos porque te vas a un lado y pasa algo. De repente alguien se mete al complejo y entonces eres víctima de un abuso. Un abuso, podríamos decir, que intentaron abrir tu puerta. Intentan abrir, tú te aterras y entonces no sabes qué está sucediendo. ¿Eso cómo lo podemos considerar? Bueno, en este caso, este tipo de casos generalmente tienes que tener daños y perjuicios. Para cualquier caso legal tienes que tener lo que se llama responsabilidad individual o corporativa, tienes que tener causa legal y tienes que tener daños y perjuicios. Esas son las tres cosas que se requieren para tener un buen caso legal. Entonces, en el ejemplo que acabas de decir, por ejemplo, ese no sería necesariamente un buen caso legal. ¿Por qué? Porque aunque quizás tengas la parte de la responsabilidad, porque no estaban cuidando, no tenían luces, no tenían gates, por ejemplo, para que entre la gente, para que puedan entrar los malhechores y tocan la puerta, te asustaste. Entonces, ¿cuáles son tus daños? Si no te pasó nada físicamente, los daños probablemente no justifican entablar una demanda legal. Claro. Ahora, si entran al complejo de departamentos, y como le pasó a un cliente mío hace 6 meses, y esto pasa, muchas veces vemos que estas cosas pasan los viernes por la noche o viernes por la tarde. Claro. Porque estos malhechores se aprovechan de nuestra gente porque saben que tienen mucho dinero en efectivo en el bolsillo porque ya les han pagado la semana o la quincena. Exacto. Entonces, y saben que muchas veces nuestra gente no se va a quejar. Entonces, los asaltan y entonces mi cliente, por ejemplo, no quiso dar su billetera
Entonces lamentablemente le metieron 3 balazos en el abdomen. Entonces pasó 6 meses en el hospital en coma, y ya gracias a Dios ya salió, pero él tiene más de $1 millón en cuentas médicas. Claro. Entonces ahí sí tienes esa parte de los daños y perjuicio que justifica entablar una demanda contra el complejo para darle una compensación al cliente que valga la pena. Exacto. Si básicamente es un susto nomás, es difícil justificar entablar una demanda formal si no han habido daños y perjuicios. Exacto, porque a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿en qué momento yo puedo demandar y en qué momento no? Por eso es que pongo los ejemplos, para que más o menos ustedes se vayan dando cuenta, una idea, en qué momento te agredí, en qué momento aplicas para tú entablar una demanda en contra de un complejo que no cubrió con todas las medidas de seguridad. Correcto. Entonces ya quedamos que si tocan, intentan abrir la puerta y que me patean y todo este rollo, pues ahí a lo mejor nada más es el susto y no aplicaría. A lo mejor podrías poner un reporte al condominio y decir, oiga, alguien intentó, ¿no? Y sabes que esa parte, Elliot, es importantísima, de darle aviso al complejo de departamentos que estas cosas están pasando. Porque cuando yo tengo un caso legal y entablo una demanda, se hace un proceso que se llama descubrimiento o investigación. Entonces, tener evidencias que los inquilinos se han quejado de problemas en la propiedad es importantísimo. Tuve otro caso que va a ir a juicio en un par de semanas, que en ese caso los inquilinos se estaban quejando que cuando los agentes de seguridad salían del complejo, estos personas que estaban en gangas se metían ahí y cometían mucho crimen. Entonces están diciendo, necesitamos más seguridad. Cuando ustedes se van, entran los malhechores. ¿Qué pasó en el caso con mi cliente? Los de seguridad se van y 2 horas después, exactamente lo que el inquilino de ese departamento decía que pasaba, le pasó a mi cliente, le metieron un balazo en la pierna. Claro. Afortunadamente no falleció, pero entonces esas cosas nos ayudan mucho a nosotros en nuestro caso, porque tenemos que comprobar que el complejo está en sobreaviso del problema y el peligro que existía en su propiedad. Exacto. Entonces siempre reporten, aunque no les haya pasado nada, reporten esos eventos, porque eso les puede ayudar a un futuro. Claro, mi gente, y a veces pensamos que porque no tenemos papeles, porque vivimos en este país, bueno, se oye feo, no me gusta decir la palabra, sin documentos. Entonces decimos, a veces lo dejamos a la desidia y decimos, no, ¿yo qué voy a hacer? Ni me van a hacer caso. Somos un poco incrédulos en cuanto a este tipo de situaciones, pero en unos minutitos les voy a decir que qué tan importante es que ustedes denuncien y tomen cartas en el asunto. Entonces, ya vimos que entonces cuando tú vayas a rentar un departamento, cuando tú vayas a un complejo habitacional, tienes que tener en cuenta que tenga la seguridad, las medidas de seguridad. Pero también hay muchos departamentos que no cuentan con gates, que tú entras directamente. Entonces, ¿ahí qué puedes hacer? Entonces decir, bueno, ya estoy aquí dentro, me voy a rentar porque también mi necesidad lo amerita. No me queda otra que rentar aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo aplico para decidir, ok, ¿saben qué? Si fui víctima de una violación, o sea, violación a mis derechos, es decir, que a lo mejor ahora sí se metieron a asaltarme, me agredieron, me golpearon, ¿en qué grados de agresiones yo puedo aplicar? Por ejemplo, si nada más se metieron, me robaron, pero no me hicieron nada físicamente, ¿ahí aplico? O sea, tienes el derecho de hacerlo, pero nuevamente recalco, los daños y perjuicios tienen que justificar la demanda. Entonces, si se meten, por ejemplo, y quizás te empujan, tienes el derecho de entablar la demanda siempre, pero los daños, en ese caso, en mi criterio, no justificarían entablar todo un proceso legal, porque obviamente es costoso también entablar la demanda. Claro. Y si los daños no son suficientemente fuertes para justificar esa demanda, yo no recomendaría que la persona en esa situación demande. Aunque se hayan llevado mi dinero. Aunque se hayan llevado tu dinero. Perfecto. Porque, o sea, porque es solo dinero. O sea, si claro, se llevan 100, 200 mil dólares, va a costar más hacer todo un proceso legal. Ok. Por eso, entonces puedes ganar, pero ¿qué es lo que te va a dar un jurado? Por eso, te da claro, $2,000, pero si te has gastado $3,000 en la demanda, no justifica. Porque en estos casos también tenemos que tener, para hacerlos bien, tienes que tener expertos que digan, expertos en seguridad en estos complejos, y también vale recalcar que eso no solo se lleva en casos de complejos de departamento, pueden ser en centros comerciales, pueden ser tengo otro caso también, un cliente que lo asaltaron en
en el parqueadero de Northeast Plaza, ahí en Buford Highway. Entonces, no solo es en complejos de apartamentos, cualquier propiedad comercial donde los dueños tienen que proveer esa seguridad para la gente que viene, ya sea a comprar, a visitar. Entonces, ellos tienen esa responsabilidad. Entonces, muchas personas piensan, bueno, la persona que me agredió es la persona que tiene la culpa. No es la culpa del complejo de apartamentos, no es la culpa de la tienda, pero realmente a veces sí lo es. No siempre, pero a veces sí lo es, porque ellos tienen la responsabilidad de proveer seguridad y que el complejo sea un lugar libre de peligro. Entonces, cuando estas cosas suceden, si el complejo no ha tomado las medidas necesarias, si hay mucho crimen en el área, si están en sobreaviso que esas cosas han pasado, el complejo de apartamentos o el dueño de la propiedad puede ser responsable por todos esos daños y perjuicios. Ahí está, mi gente. Si ustedes creían que cuando los asaltan, los golpean dentro de un complejo, en este caso estamos hablando complejo habitacional, o acerca de una área pública en donde ellos se hacen responsables por la seguridad de las personas, nosotros podemos hacer algo. No se queden callados, no piensen que por ser, y fíjate que pasa algo muy curioso, que por ser latinos creemos que no podemos llegar a más. Correcto. Y en cambio se pueden hacer muchas cosas importantes si tú denuncias, porque cuando tú eres víctima ya sea de una violación o golpe físico, o en este caso a lo mejor la pérdida de la vida, sí se puede hacer algo, pese a que a lo mejor en un contrato te digan que ellos no se hacen responsables. Correcto. ¿No? Y no solo se puede hacer algo a nivel de una compensación por ese daño y perjuicio, también hay el otro lado, especialmente nuestra gente que, como dices tú, no tiene documentación, tienen miedo, no quieren decir nada, no quieren mover nada. Esas personas que no tienen documentación también tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano americano. Claro. Entonces, el simple hecho de no tener documentación en este país no te prohíbe a entablar este tipo de demanda, número uno. Claro. Número dos, es más, te puede ayudar, porque hay un proceso que se llama de una visa U. Que allá, para allá íbamos, claro, sí. Correcto. Si eres víctima de un crimen, puedes tener el derecho de tener un estatus migratorio. Esto es bien importante, mi gente linda que nos está escuchando. Si tú has sido víctima física de violación, golpes o por desgracia la pérdida de un ser querido dentro de un complejo o de una área en donde ellos puedan hacerse responsables, esto yo no lo sabía. Tú eres aplicable a una visa tipo U, que en estos momentos Tony nos va a decir en qué consiste este tipo de visa. Ok, la visa U nace porque los departamentos de policía por todos los Estados Unidos tenían muchos problemas con especialmente las personas indocumentadas que no querían involucrarse con la policía porque tenían miedo de después los iban a deportar, entonces no estaban reportando este crimen, y estas personas estaban aprovechando de las personas indocumentadas porque sabían que no iban a hacer demandas, no iban a hacer reclamos al nivel policial, fuera de lo civil. Entonces los Estados Unidos creó un proceso, lo que se llama la visa U, para fomentar esa confianza por parte de nuestra gente, de decir, ¿sabes qué? Voy a llamar al departamento de policía para que investiguen este crimen. Entonces, si uno hace eso, tiene el derecho a lo que se llama una visa U. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué tiene que hacer la persona para que le den esa visa? Uno, la ley dice que esa persona tiene que asistir al departamento de policía en la investigación del crimen. Si esa persona, aunque agarren a los tipos o no los agarren, los hay inculpables o no los hay inculpables, si la víctima ha ayudado al departamento de policía, el departamento de policía debe darte una certificación de que la persona fue víctima de un crimen y que la persona ha ayudado en la persecución de ese caso. Entonces, si hace eso, la persona tiene el derecho después de entablar una forma para que le dé una visa U a la persona y, importantemente, a todos los miembros de la familia inmediata. Es decir, que a mí me pueden dar mi visa U y aparte a los miembros de la familia. Tu familia inmediata, tu esposa, si tienes esposa, hijos, claro. Para padres, hermanos, eso no. Pero a la familia inmediata sí también tendrían el derecho de entrar en esa visa U. Oye, pero supongamos que yo aplico para, sufrí esta desgracia, ¿no? Aplico para la visa U, pero a lo mejor entré indocumentado y me agarró la migra en la frontera. ¿Aún así aplico?
Si aplicas, eso a veces se hace un poquito más difícil. Ese caso lo tengo ahora mismo. Era un cliente que lo habían deportado 2 veces. Claro, sí. Y entonces eso va a dificultar un poquito si le dan o no le dan la visa U, porque tiene que ver cuáles fueron las razones por las cuales lo deportaron y todo eso. Pero técnicamente eso no importa. O sea, no es una prohibición automática que si has sido deportado no te pueden dar la visa U. Claro. Ahora, puede afectar que te la aprueben o no, pero no es una, no es una regla, ¿no? ¿no? Automática. Claro. Oiga, mi gente, 4044-747944. Estamos esperando sus llamadas para que si tienen algo que consultarle a Tony del Campo, háganlo en estos momentos, porque ustedes saben que contratar un abogado a veces se convierte, que ahí volvemos a lo mismo, se convierte a veces en un tema engorroso y uno es tan incrédulo que dice: ay, para allá, no me van a ayudar, me van a traer a vueltas y vueltas. Yo creo que nosotros hacemos este tipo de programas y le agradecemos mucho a Tony que haya venido, porque es el momento de que ustedes puedan consultar, que quitarnos esa venda de los ojos y aclararnos todas nuestras dudas. Fíjense que es bien importante lo que acaba de comentar con lo de la visa U. A lo mejor muchos de ustedes, y me cuento también, hemos sido víctimas de este tipo de delincuentes, de este tipo de agresiones, y por dejarlo a la desidia, pues podíamos arreglar nuestro estatus migratorios aquí, ¿no? Correcto, definitivamente. Y ahora, lo de la visa U es aparte de lo de la compensación. Exacto. En los casos que decíamos que quizás no entablarías una demanda, sí potencialmente tendrías el derecho a una visa U. Entonces, aunque quizás no valga la pena entablar una demanda, valdría la pena hacerlo para que te den la visa U. Claro. También queda recalcar lo que dijiste, me trajo algo a la mente de que la gente a veces piensa: no quiero un abogado, mucho tiempo, mucho problema, no me van a ayudar y no tengo dinero para pagarle al abogado. Es importante recalcar que en este tipo de casos el cliente no tiene que pagar ni un centavo. Wow. Entonces, yo como abogado, si tomo un caso, este caso se toma en lo que se llama un contingency fee, que es por un porcentaje de lo que podemos recuperar en un futuro. Si no recuperamos nada, el cliente no tiene que pagar nada. No tiene que pagar ni los gastos de representación, que muchas veces llegan hasta los cientos de miles de dólares. Claro, eso sí. es un riesgo que yo tomo como abogado para ayudar a mis clientes y asegurarme que tengan la mejor compensación posible. Pero el cliente no tiene responsabilidad de pagar ni un centavo y no le cobramos nada. Además, tampoco cobramos por la primera consulta. Para que exponga el caso, investigamos y decidimos si tomamos el caso o no. El cliente no tiene que pagar nada de su bolsillo, sino en un futuro esperamos, ¿no?, que tengamos éxito en el caso, ya sea en un juicio o por un arreglo fuera de juicio, donde podamos tener esa compensación. Oiga, y lo importante que les quiero decir, mi gente, es que cuando ustedes vayan con un abogado, y como les dije al principio del programa, ustedes en estos momentos tenemos un abogado que no es cualquier abogado, porque después de haber estado dentro de lo que es el Tribunal Estatal del Condado de DeKalb, pues él conoce del otro lado, es decir, él está en las dos partes y sabe cuando llega un caso, sabe que va a ganar. Yo les quiero pasar el teléfono, es el 770-3950, a ver, es 770-395-0804. Se los voy a repetir más lento por si lo dije muy rápido, es 770-395-0804. Ahí nos van a atender totalmente corteses, amables y en nuestro lenguaje, en español, para que no tengan, porque también nos pasa mucho que dicen: yo voy a hablar a un abogado, me contesta la secretaria en inglés y ahí termino porque no sé cómo decirle que quiero que me atienda. No, aquí tú llamas y te lo prometo de corazón. Yo, mira, he tenido tantas malas experiencias con abogados, pero yo te puedo asegurar que si tú hablas a las oficinas de Tony del Campo, de verdad que te van a atender súper bien y no vas a tener esa bronca de que: chis, me atendió la secretaria que habla inglés, mejor le cuelgo porque ya no supe, ya no llegué con el que tenía que llegar, ¿no? Entonces, a ver si puedes repetir el teléfono, Tony. Es el 770-395-0804, 770-395-0804. Le atendemos totalmente en español y completamente gratuitamente. Y eso, como lo acaba de comentar, también es importante que ustedes sepan que van a estar con un abogado en donde no les va a cobrar y que cuando lleguen él les va a decir, como decimos en México, Centroamérica, la neta del planeta. Aquí no hay engaño, ¿no? Sí, eso también es otra cosa importante. O sea, si no hay un caso, yo te voy a decir muy sinceramente, ¿sabes qué? No hay caso, pues no creo que valga la pena entablar una demanda en este caso. Hay muchos abogados que lamentablemente, especialmente en estos casos de visa, tuve un caso, por ejemplo, donde el abogado de inmigración les cobró un montón de dinero porque dijo que podía darle al papá,
al hermano, visa, entonces les cobró cuando legalmente no había ese derecho a esa visa. O sea, es una forma, a mí, modesto modo de ver, de robarle a nuestra gente. Claro. Y hay muchos abogados que se aprovechan de nuestra gente, que les venden sueños de una visa, de una residencia, de una ciudadanía, les cobran $10,000 y después se deshacen del problema, no responden las llamadas. Esos problemas se ven todos los días. Yo no funciono así, como dijiste, yo fui juez aquí en el condado de DeKalb, en el estado de Georgia, estoy en el comité ejecutivo del colegio de abogados. Yo no puedo por mi reputación. O sea, no tiene ni necesidad, claro, sí. No tengo necesidad, pero también, o sea, yo estoy representando o sea, somos 5 que estamos en el comité ejecutivo a 50,000 abogados en el estado de Georgia. Entonces yo como representante de todos esos abogados, sí, no puede dar una mala cara. Esas cosas. Claro. Oigan, mi gente, y por eso también como en el inicio del programa yo le preguntaba al abogado de casos como a lo mejor bobos, de que tocaron la puerta, la patearon, y es que hay veces que uno dice, voy a demandar, eso sí aplica. No. Por eso le fui haciendo preguntas para que también ustedes vean qué grado de abuso han sido víctimas. Y entonces decir, sí, yo aplico, yo puedo ir a demandar. Que siempre, ojo, por muy mínimo que sea la agresión, también hay que denunciarla siempre. Definitivamente, pero si tienes duda, bueno, no sé si es suficiente o no, el balazo me cayó en el pie, pero solo tuve $50,000 en cuentas médicas, quizás no sé, siempre es bueno preguntar. Claro, no perdemos nada. No te cuesta nada hacer la pregunta, indagar, abogado, este es un buen caso, es un caso que estaría dispuesto a tomar. Yo te voy a decir sinceramente, me parece bien, me parece no. Me parece que no. Entonces, siempre llamen y percátense de cuáles son las posibilidades de poder llevar ese caso. Así es, ya lo tienen ustedes. Les voy a volver a repetir el teléfono, es el 770-395-0804. Se lo repito, 770-395-0804. Ahí te van a contestar totalmente en español. Si has sido víctima de alguna agresión dentro de un complejo habitacional o has sido víctima de violación, de golpes, por desgracia perdió la vida algún familiar tuyo y crees que no puedes hacer nada más allá porque a lo mejor crees que tú tuviste la culpa por no tener doble chapa en tu puerta o por haber estado en un lugar, en un parqueadero de un lugar público en donde ellos tenían la obligación de mantener esa área segura, tú puedes hacer algo, sí se te puede ayudar. Acude con Tony del Campo, de verdad que créeme que no te miento, sí se puede hacer algo y lo mejor es que a lo mejor hasta arreglas tu estatus migratorios. De la desgracia puede pasar algo agradable, ¿no? Definitivamente. Y es importante también que para entablar la demanda uno tiene 2 años. Si no lo haces en esos 2 años, que es el tiempo de prescripción, lo que le dicen legalmente, pierdes ese derecho. Entonces he tenido casos que la gente dice, bueno, esto me pasó hace 7 años. Lamentablemente ya no se puede hacer nada en ese caso, porque lo tienes que hacer dentro de esos años. Mientras más temprano lo reporten, mientras más temprano contraten a un abogado, mejor, porque ya podemos hacer la investigación, porque mientras más tiempo pasa, las evidencias se pierden. Las personas que estaban trabajando ya no trabajan ahí. Ya no trabajan ahí, exacto. Entonces es muy importante que lo hagan lo más pronto posible. Oiga, mi gente, pues ya lo tienen ustedes, no hay pretexto para que no pregunten. Hay que quitarnos un poco la pena, hay que quitarnos un poco el decir no se puede, porque si venimos a este país es para poder, para echarle ganas, y siempre es preguntar, como dice Tony, hay que preguntar siempre, no perdemos nada con preguntar. A lo mejor nos dirán, oye, eres muy preguntón y tú todo quieres saber. Pues es que quiero saber porque lo desconozco, y entonces de esa manera uno puede salir adelante en algo que no conocíamos, ¿no, Tony? Definitivamente, o sea, preguntar nunca está de más, no hay ninguna mala pregunta, ¿no? Es como yo siempre les digo, mira, si tienes alguna pregunta, a mí me gusta ser muy claro con ellos, ustedes hagan todas las preguntas habidas y por haber, no hay ninguna pregunta tonta, porque como dices, a veces la gente es falta de información. Exacto. No es que no quieran saber, pero a veces no quieren hacer preguntas porque no quieren sonar medios, no voy a hacer la pregunta, no, hagan la pregunta, no pasa nada. Señores, nosotros quisiéramos estar aquí con Tony hasta 2 horas aquí porque tenemos no nada más este tema, hay muchos temas por qué debatir. Sin duda, esperemos que puedas volver a venir, Tony, porque de verdad que nos llena mucho el conocimiento. Fíjate, yo no sabía lo de la visa U,
hoy me voy con algo que eso también Claro. implica a mí, y yo creo que también todas las personas que están en estos momentos escuchándonos no lo sabían. ¿Algo más que quieras agregar, Tony? No, me parece todo bien en este tema. Lo que sí me gustaría recalcar un poquito para las personas que están aquí, que sean residentes, que han estado aquí más de 5 años y no son ciudadanos y que están pensando, bueno, no, verdaderamente hacerse ciudadano es importante porque tenemos que hacer valer nuestros derechos Claro. como latinos en este país. Nosotros aportamos mucho a la economía y a la vida de este país. Entonces, así los ciudadanos tenemos el derecho de votar. Y para mí ese derecho es fundamental para hacer valer nuestros derechos y para que las cosas ojalá comiencen a cambiar un poquito para mejorar el bienestar de toda nuestra gente. Así que es importante que no solo sean ciudadanos, pero que se registren a votar también. Pues ahí lo tienen ustedes. Nada más les voy a volver a decir para que vean con qué abogado estamos tratando. Una vez más, para la gente que no escuchó, Tony del Campo sirvió como juez tribunal estatal del condado de DeKalb durante una década, señores. Y hoy se retiró de esta parte, pero ahora está del otro lado defendiendo a nuestra comunidad, defendiéndonos a nosotros. Entonces ya lo saben ustedes. 770-395-0804 para que se pongan en contacto con él. Si tienen alguna duda nos pueden llamar nosotros aquí al 404-474-7944. Con gusto yo les paso el teléfono. Recuerden que la cita es totalmente gratis. Hablan en español y él les va a decir la neta del planeta si aplican o no aplican. Pero lo importante es que ustedes hablen, porque a lo mejor por muy mínimo que ustedes consideran su caso, de verdad pueden salir de lo, como les dije, de una tragedia a una alegría. Y yo creo que nos lo merecemos, Tony. Definitivamente, y es muy importante que hagan eso. Tony, pues te agradecemos de verdad de todo corazón que hayas venido aquí. Pues queda la invitación pendiente para que te lances otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí cuando ustedes quieran. Y Elia, gracias por tenernos aquí para dar esta información a tus escuchas. Oye, rapidísimo, da tus redes sociales por si se quieren comunicar con ellos, ¿te la sabes? El número de teléfono es 770-395-0804. El website es delcampolegal.com, www.delcampolegal.com. Ahí lo tienen ustedes, delcampolegal.com, ahí tienen mucho más información. Así que ya lo saben, mi gente, pues ¿qué les parece si nos vamos con más música? Tony, te agradecemos mucho. Vámonos con música, señores. Estás en la Invasora 87.7 invadiendo terreno. ¡Vámonos!